7:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los juristas, penalistas y académicos, doctor Julio César Cueva y doctor Daniel Curi. Les invitamos a un diálogo para conocer el trámite que se hace en la Asamblea Nacional, que por mandato popular expresado en las urnas, en la consulta popular y referéndum del 21 de abril, tiene obligatoriamente la Asamblea que cumplir con este mandato sobre la base de los proyectos enviados por el Ejecutivo. Partiendo de, hay que recordarle al país, partiendo del dictamen 124 de la Corte Constitucional, en el que, por un lado, se le recuerda en el punto 325, se le recuerda al presidente de la República que los proyectos de reforma legislativa que enviará la Asamblea, en caso de que la consulta fuera aprobada, como lo fue, deberán ceñirse única y exclusivamente a los términos de la consulta y a los pronunciamientos que ha realizado la Corte Constitucional a través de este dictamen, quedando vedado incluir en esos proyectos temas que no han sido sometidos al análisis. La misma situación, dice el dictamen, queda establecida por esta Corte hacia la Asamblea Nacional. Es decir, no se puede salirse de ese marco. Doctor Cueva, ¿cómo ha visto lo que está ocurriendo en la Asamblea con la implementación de este mandato popular a través del proyecto del Ejecutivo y en manos del Legislativo? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Daniel, buen día. Un gusto saludarlo a ambos. Bueno, creo que es algo que ya habíamos anticipado en su momento, el hecho de que si quienes iban a formar parte de la comisión en la Asamblea no eran personas que o formaban una comisión técnica que los asesore, o estaba conformada la propia mesa de legisladores de todos los partidos que iban a hacer estas reformas por gente que supiera, no necesariamente o no solamente en materia penal, sino específicamente de un análisis, sepan hacer un análisis de proporcionalidad y dosimetría, esto no iba a salir bien. Lo propio dijimos en su momento respecto de que si el presidente pues no contaba con alguien que supiera de estos temas, iba a terminar enviando unas propuestas desproporcionadas, como en efecto así ocurrió. Tanto así que también tiene su parte la Corte Constitucional, porque entiendo que por tratar de evitar que se contamine como se contaminó el último intento de reforma al COIP, ¿verdad? Se contamine esto de la consulta, tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea, prohibió que se traten otros temas, pero ahí generó un problema, que iba a producirse necesariamente una desigualdad entre ciertos delitos. Solamente para dar un ejemplo, se sugería que se aumente la pena para el asesinato, pero no se tomó en cuenta que el femicidio es otra forma de asesinato, por así decirlo. Y entonces el Ejecutivo propone que se suba de 26 a 30, pero el femicidio no podía quedarse de 22 a 26 porque se producía una desproporción, ¿verdad? Y además una desigualdad que iba a poner en riesgo el proyecto. Usted comprenderá que quienes abogaron porque existe el femicidio como un delito autónomo no iban a permitir, y es lógico que así sea, que la vida de una mujer, por así decirlo, tenga una pena menor que la de matar a cualquier otra persona por cualquier otra razón. Lo propio pues con otros delitos en donde, como por ejemplo lo que es la delincuencia organizada frente a la asociación ilícita, se producía una desproporción. Esto se ha visto reflejado no solo en lo que propone el Ejecutivo ya después de la consulta, sino que además ahora se ve que existen bastantes diferencias en lo que propone la Asamblea, y ahora ha generado un conflicto en que aparentemente los unos se acusan a los otros de violar la voluntad popular. Y creo que si eso se hubiera hecho de forma técnica desde el principio, no tendríamos este problema. ¿Usted cree, doctor Cueva, que no ha sido debidamente elaborado el proyecto del Ejecutivo y también la forma como están respondiendo de la Asamblea Nacional? ¿No hay un trámite profesional para establecer este incremento de penas? Yo no diría profesional, yo diría técnico. Esto de aumentar penas, subir penas, bajar penas, crear delitos, es un tema técnico. Esto no es, aquí no cabe el populismo penal. Esto de que la gente quiere circo, hay que darle circo. La gente, porque si usted le pregunta a la gente qué quiere, la gente quiere que por cualquier cosa lo metan a preso a usted 40 años. Y no funciona así, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, por lo menos del mundo civilizado.
Entonces, esto no es un tema ni político ni nada ni nada que se le parezca, es un tema estrictamente técnico que debió haber sido manejado por lo menos con asesoría de gente que conozca de proporcionalidad y específicamente de dosimetría. Si eso no pasa por ahí, es más o menos, imagínese que usted no sea especialista y usted se ponga en una farmacia a ver qué dosis le da a una persona, lo puede terminar matando, como puede que no le sirva de nada lo que usted le dosifique, porque usted no sabe, ¿verdad?, en qué proporción tiene que disponer el consumo de un medicamento o de varios medicamentos. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Entonces, estas reformas no necesariamente por haber sido aprobada la consulta por la Corte Constitucional están exentas de que mañana o más tarde, por violación del principio de proporcionalidad o por violación del principio de igualdad ante la ley, ¿verdad?, como el caso de asesinato y femicidio, terminen en una Corte Constitucional con una demanda de inconstitucionalidad. Efectivamente, es un tema técnico que hay que dejar a los juristas que procesen esto. Bienvenido al doctor Daniel Curi, docente universitario. Doctor Curi, ¿cómo ha visto usted? Primero, los proyectos en la forma que ha enviado el Ejecutivo, y segundo, la respuesta y la acción que está tomando la Asamblea Nacional respecto de las penas, cuyo incremento fue aprobado en general por mandato popular el 21 de abril. Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Julio César. Sí, estoy de acuerdo con Julio César en el sentido de que el proyecto, tal como fue enviado por parte del Ejecutivo, claramente responde a un populismo penal. Responde simplemente a un intento, a un interés de incrementar las penas de manera desproporcionada con el único fin de eso, de aumentar las penas, pero no velar realmente por la seguridad, rompiendo completamente la proporcionalidad que encontramos dentro del propio código, a tal punto en que vemos de que algunos delitos que se configuran únicamente por el hecho de una unión de personas, como la delincuencia organizada, pues terminan teniendo una pena elevadísima, o incluso en cuanto al tema del tráfico de armas, por ejemplo, pues resulta que si uno tiene un arma policial o militar, pues va a tener una pena incluso mayor a la del homicidio, ¿ya? Lo cual entonces extraña justamente porque implicaría que pues, al delincuente le van a sancionar menos por haber disparado y matado a alguien con el arma que por el hecho de tenerla. Entonces, claramente vamos a tener unas situaciones que desconfiguran el sistema de proporcionalidad de las penas en el código y que, por lo tanto, van a rayar en la constitucionalidad por esa desproporcionalidad. Doctor Curi, en ese sentido, los textos enviados por el Ejecutivo se adecuan a esta realidad que requiere más allá de este populismo penal, como ustedes han señalado esta mañana. No se adecúan a la realidad, se adecúan nuevamente a un intento de decir estamos haciendo una lucha contra la delincuencia sin realmente luchar contra la delincuencia, porque la delincuencia no se la lucha en contra de las leyes, se la lucha aplicándolas, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que realmente se necesita es una inversión en policía, inversión en fiscales, inversión en jueces, inversión en cárceles, y no simplemente aumentar las penas como pensando de que el aumento de las penas va a ser lo que va a disuadir al delincuente, porque como hemos visto, el delincuente, pues una vez es capturado, pues automáticamente lo dejan salir, y si vemos incluso las propias estadísticas de cómo estamos en cuanto a la población penitenciaria, por ejemplo, pues podríamos ver que de enero a mayo, ¿verdad?, ha aumentado casi 2.000 el número, un poquito más de 2.000 el número de presos, ¿verdad? Que es básicamente una tendencia en subida y que nos hace pensar, bueno, pues realmente está funcionando esta lucha contra, esta guerra interna, ¿verdad? Esta declaratoria de guerra interna y si realmente estamos mejorando en cuestión de seguridad, porque la percepción ciudadana es que no.
Doctor Julio César Cueva, ¿cuál va a ser el desenlace, como se ha planteado, con estos textos del Ejecutivo y las respuestas, las opiniones, a veces sin fundamento, como usted bien reclamaba en la Asamblea Nacional, hablan cualquier cosa sobre un tema que desconocen? ¿Cuál va a ser el desenlace final? ¿Terminará esto en la Corte Constitucional de nuevo, tal vez observando la inconstitucionalidad de lo aprobado? Creería que si tanto la Asamblea en el segundo debate como el Ejecutivo no toman las consideraciones técnicas respectivas, llegan a un acuerdo para que esto pase con la debida proporcionalidad que corresponde, en efecto va a terminar en la Corte Constitucional con una demanda de inconstitucionalidad por violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad. Y ya entonces estamos hablando de que entre una cosa y otra vamos a tomarnos un año más. Más rápido se hubieran hecho las reformas si hubieran tenido la seriedad del caso de hacerlas en lugar de contrabandear ciertos artículos que buscaban beneficiar a ciertos grupos. Creo que al final del camino eso es lo que va a pasar. Va a terminar en una Corte Constitucional, que es la que va a terminar también casi que dándoles reglas de proporcionalidad correspondientes para cada uno de los delitos. Doctor Cueva, en los textos como han sido enviados, el incremento, voy a leer lo que la pregunta de la consulta popular estableciera. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos terrorismo, su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? ¿Está esto armonizado, este mandato, con los textos que han sido elaborados y que están en debate hoy en la Asamblea Nacional? Lo que usted nos ha leído, Miguel, es la lista de delitos que deben aumentar, en los cuales debe aumentarse la pena, ¿ya? Pero no decía cómo se aumentaba la pena. Eso que les correspondía al Ejecutivo en el proyecto que remitía a la Asamblea. Y ahí es donde el Ejecutivo debió haber contado con un equipo técnico que lo asesore, revisando, por un lado, cuáles eran las penas que ya existían, y segundo, que otros delitos podían verse afectados que no eran parte de la consulta, para guardar la debida proporcionalidad. Como por ejemplo le mencionaba usted el tema de la asociación ilícita con la delincuencia organizada, el femicidio con el asesinato, para enviar un proyecto que más que sea populismo penal, sea bastante acorde a lo que correspondía, justamente para evitar este tipo de diferencias con la Asamblea. Y eso no ocurrió. Ahora, hay que tener claro que no importa qué tan proporcional o igual, o respecto al principio de igualdad, sea la reforma que usted haga al Código Orgánico Integral Penal. En el Ecuador, por lo menos, aumentar las penas y amenazar a la gente con cárcel no resuelve el problema de la delincuencia. Primero porque el delincuente tiene hoy por hoy casi la certeza de que no lo van a condenar, de tal forma que le da igual si la pena, por así decirlo, es de 5 años o de 20. Y segundo, mandarlo a la cárcel es donde están los jefes de las organizaciones delictuales, de tal manera que es casi que mandarlo a la planta central. Entonces, no es algo que los va a disuadir. Y lo he dicho tantas veces, usted me habrá escuchado probablemente. Aquí lo que hay que hacer, entre otras cosas, es, más allá de que hay que tener una política criminal seria y de largo plazo, hay que invertir en educación y hay que invertir en salud. Pero sobre todo, si usted los quiere combatir directamente, a usted tiene que empezar combatiendo la estructura financiera de esta gente. Si usted no combate eso, usted puede hacer 20 cárceles, usted puede poner 100 años como el mínimo por hurto o por robo, pero esto no se va a resolver. ¿Por qué los delincuentes están seguros de que no serán sancionados, doctor Cueva? Porque tiene un sistema policial que está infiltrado, eso es innegable, que no se da abasto y no tiene los recursos suficientes para hacer lo que tiene que hacer, y muchas veces los casos se caen porque las pericias no se han podido hacer, porque no han tenido tiempo, porque los partes policiales están mal hechos, porque las detenciones se han hecho equivocadamente. A veces también hay corrupción, no es todo, pero a veces ocurre en la fiscalía y también ocurre en la función judicial. Entonces el delincuente tiene casi que 3 etapas en las cuales puede ver la forma de salirse con la suya, o durante el procedimiento policial, durante el procedimiento con el fiscal o durante el procedimiento judicial. Y todos los recursos que además tiene. Y en el peor de los casos, ¿a dónde lo van a mandar? A una cárcel de la cual o puede escaparse, puede salir con ciertos beneficios, dependiendo del delito,
O puede estar con todas las comodidades que hemos visto a lo largo de estos meses que han tenido a raíz de la intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, ninguna de las dos cosas, o la pena o la cárcel, lo disuaden, porque además parece mentira, muchas de estas personas que ustedes preguntan tienen 30 años, vienen delinquiendo desde que son adolescentes. Entonces están acostumbrados a entrar y salir del sistema. Incluso en algunos casos, en otras partes se ha detectado que hay gente que ha pasado más tiempo de su vida presa que libre y no sabe vivir en libertad. Busca de alguna forma, consciente o inconsciente, delinquir para poder ir a la cárcel porque no conoce otro medio, otro hábitat, por así decirlo. Entonces todo eso hay que estudiarlo, porque si usted va a implementar, es como usted le da una medicina a alguien que no lo va a curar. Entonces no lo va a curar, ¿para qué se la da? Tiene que buscar algo que sea efectivo. En el Ecuador creo que el incremento de penas y las cárceles dejaron de ser efectivas hace bastante tiempo. Doctor Daniel Curi, se ha hablado en la Asamblea de dosificar el aumento de penas. Como decía el doctor Julio César Cueva, siendo un tema técnico, ¿hay desproporcionalidad en lo que se está planteando y tramitando en la Asamblea Nacional? Sí, claramente sí. Cuando hablamos de proporcionalidad de las penas, ¿verdad? Estamos hablando de proporcionalidad que se puede medir en dos sentidos, ¿verdad? Por un lado, una proporcionalidad cardinal y por otro lado, una proporcionalidad ordinal. Es decir, una proporcionalidad en relación a los otros delitos o a los otros intereses que están siendo protegidos por el COIP y una proporcionalidad en relación a los otros delitos que está protegiendo el mismo bien jurídico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una proporcionalidad en relación entre el asesinato, el sicariato y el femicidio, vemos que se está elevando la pena del asesinato y el sicariato, pero del femicidio no, siendo conductas que deberían tener una pena similar. Una situación parecida pasa entre lo que viene a ser el delito de delincuencia organizada y asociación ilícita, donde encontramos que la proporcionalidad se dispara completamente ahora para el delito de delincuencia organizada en relación con el delito de asociación ilícita, que se encuentra todavía en unos rangos muy inferiores en relación al delito de delincuencia organizada. Y así vemos de que, claro, el tema de, por ejemplo, como lo dije, el nuevo delito que se quiere crear para el tema de armas, ¿verdad? Armas de uso policial o de Fuerzas Armadas, también tiene una pena extremadamente enorme, que incluso va por encima del delito, o casi igual que el delito del robo con muerte, ¿verdad? Entonces vemos que se rompe completamente la proporcionalidad en estos casos al momento en que comparamos justamente con otros delitos del COIP. Y eso lo que hace simplemente es que decir de una u otra manera o da un mensaje en el sentido de que el legislador y el ejecutivo en este caso dice, como yo no sé qué hacer, simplemente trato de subir las penas, en vez de enfrentar realmente el problema, porque el aumento de penas no disminuye necesariamente la tasa de incidencia criminal. Esto sería para la pregunta cuarta de la consulta, doctor Curi, en donde precisamente sobre el tema del tráfico de armas, dice, ¿está usted de acuerdo en que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de Fuerzas Armadas o la policía, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Es decir, en este punto, ¿se está exagerando la pena que se propone? Sí, clarísimamente, ¿verdad? Porque se está proponiendo una pena de casi 22 años. ¿Y cuál debiera ser el tratamiento técnico en este tema, doctor Curi? A ver, si quisiéramos, nuevamente, comparar con otros delitos similares, ¿verdad? No podríamos ponerle una pena exageradamente alta, ¿verdad? Porque claro, ¿qué es lo que de una u otra manera están buscando con esto? Lo que están buscando de una u otra forma es simplemente mandar el mensaje diciendo esta conducta va a estar completamente prohibida, ¿verdad? Y por lo tanto, el que lo haga casi que va a ser el peor ser del mundo, el peor ser de la historia, ¿verdad? Pero claro, a ver, hay un tratamiento correcto que lo que hace que justamente es el poder usar las armas que han sido decomisadas, por ejemplo, ¿ya? Pero no podemos simplemente alzar las penas a niveles de el hecho de tener un arma no puede ser equivalente o no puede ser igual, o no puede tener la misma pena que el causar un homicidio, que el causar la muerte, ¿verdad? Porque el homicidio simple está penado con una pena de 10 a 13 años. Y ahora, el hecho de tener una de estas armas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional va a tener la misma pena que el homicidio, 10 a 13 años.
o en algunos otros casos de 19 a 22 años, ¿verdad? Es una cantidad extremadamente alta. Entonces, debería bajarse esos rangos, esos rangos de esas penas, ¿verdad? Incorporar más bien, en vez de solamente el tema de la tenencia, el tema de la custodia de las armas, es decir, castigar a los policías que estaban en custodia de esas armas y que dejan que se las lleven, dejan que se las roben y dejan que se las muevan, porque ahí es donde está realmente el problema. No, el problema no está en el delincuente que consigue el arma, porque el delincuente ya es un pillo y trata de conseguirla. El delincuente está entre los propios operadores de seguridad que le dan el suplemento de las armas propias del Estado a los delincuentes. Doctor Julio César Cueva, usted tocó en su intervención anterior un tema fundamental. Aquí se estableció en la ley, en el papel, que haya una política criminal. Sin embargo, no vemos ese desarrollo, esa plena aplicación, más aún cuando en esta administración se designó al Ministerio de Derechos Humanos, que trata los derechos humanos, para que dirija, coordine una política criminal. ¿Qué hacer para que funcione en el Ecuador a cabalidad una política criminal? Lo primero que usted tiene que tener es estadísticas actualizadas y que permanentemente se estén actualizando para saber con qué problema usted está tratando, porque eso es como que usted vaya al médico y le diga, doctor, ¿qué tomo? Y el médico le diga, bueno, primero tráigame los exámenes para saber qué tiene. Y no cómo lo voy a dosificar y cómo lo voy a medicar, ¿verdad? Y se requiere, obviamente, esto no es un tema que solamente involucra al Ejecutivo, porque si nosotros nos ponemos a ver, el Ejecutivo controla a la policía, el primer, por así decirlo, el primer paso cuando se comete un delito, o la primera interviniente, el first responder, como quien dice, y el SNAI, pero en el medio está la Fiscalía y está la justicia. Entonces, esto de la política criminal es algo que tiene que ver con muchos ámbitos, no necesariamente o no estrictamente de naturaleza penal, sino tiene que ver también con otros aspectos de criminología y etcétera, etcétera. Por lo tanto, usted va a tener que crear, si usted me pregunta a mí, una mesa técnica, porque usted no lo puede saber todo. Incluso nosotros los abogados no lo sabemos todo. Yo hay ciertas materias en las que yo no soy experto, contencioso administrativo, por ejemplo, o temas tributarios, por darle un ejemplo rápido. Entonces, usted lo que tiene que crear es una fuerza de tarea conjunta, como se llama muchas veces, de diferentes ramas y de diferentes especialidades con estadísticas actualizadas que le permitan a usted tener una idea de cuál es el problema con el que usted está tratando. Y en base a eso, elaborar una política criminal de largo plazo. ¿Y por qué de largo plazo? Que es porque además debe ser una política criminal estatal, no de gobierno, porque entonces cambia el gobierno, va a cambiar la política criminal. Entonces, esto no puede funcionar así, porque como que usted vaya hacia un lugar y de repente tiene que frenar a raya, darse la vuelta y regresar para tomar otro camino. Nunca va a llegar a su destino. ¿Okay? Entonces, esto tiene que hacerse de esa forma. Si usted no lo tiene o no lo hace, ocurre lo que tenemos el día de hoy, que estamos abrumados con la delincuencia y lo que se toman son medidas paliativas. Tenemos estados de excepción, ya van 2 gobiernos que estamos en estado de excepción, pero es que usted con un tema de excepción no resuelve un problema que es constante, ¿verdad? Porque el estado de excepción en algún momento fenece y en algún momento ya de hecho ya no dan para más, pero el problema subsiste, de tal forma que creo que una de las partes de las cosas que hay que hacer es sentarse, formar un grupo técnico que sepa de estos temas, que elabore o reforme una política criminal que permita ir tomando ciertas decisiones ya a mediano y largo plazo. No podemos seguir con medidas de corto plazo, no podemos seguir siendo reactivos, porque así no funciona. Doctor Daniel Curi, este tema del establecimiento de una política criminal, cuando la ley establece, y ha habido debilidad, más allá de los anuncios, en la implementación de una política criminal. Sí, claramente hay una debilidad en el implemento de una política criminal, porque, nuevamente, como dijo Julio César, es una cuestión que tiene que ser tomada de una manera integral. Implica no solamente el tema de cómo van a actuar la policía, cómo actúa la fiscalía, cómo actúan los jueces, cómo actúa el SNAI, sino también implica en gran medida el poder establecer canales de denuncia correctos para la ciudadanía. Porque actualmente mucha parte de la ciudadanía, con el tema de las vacunas y las extorsiones, tiene incluso miedo de denunciar, miedo de acudir a la policía.
Entonces usted puede tener una policía que funcione muy bien, una fiscalía que investigue muy bien, pero si los ciudadanos tienen el miedo de denunciar, porque si denuncian tienen miedo de que lo maten, porque la policía está corrupta y le van a decir quién denunció, entonces nunca se va a capturar al delincuente. Nunca se va a capturar al delincuente. Y el hecho de que no veamos esa presencia policial concreta, de que no veamos resultados reales o no lo sintamos los resultados reales de esta lucha contra la delincuencia, pues hace pensar justamente de que falta ponerle un poco más de fuerza a esta política criminal y a poder solucionar estos problemas de seguridad ciudadana. Doctor Julio César Cueva, si no se forma un grupo técnico como usted invoca, simplemente puede salir cualquier cosa en la Asamblea Nacional, se pierde el tiempo, terminará en la Corte Constitucional y al final de cuentas este mandato popular que fue favorable en estos temas simplemente va a quedar en muy poco o en nada. Bueno, me temo que eso puede estar sucediendo. Creería que tal vez lo que podría enderezar esto, parece mentira, es el hecho de que estamos a puertas de que se inicie una campaña en pocos meses, tanto legislativa como presidencial. Y eso va a obligar a los partidos que aspiran a poner nuevamente asambleístas a corregir sus conductas, si es que esto trata de entorpecer al gobierno, ¿verdad? Porque lo contrario, lo que se arriesgan es a que la gente se sienta burlada en el mandato que impuso a través de la consulta y castiguen las urnas a quienes pretenden volver a poner asambleístas. De tal manera que esto les puede resultar muy caro a quienes hoy por hoy tratan de una forma u otra de torpedear o de afectar el mandato popular. Porque pronto la gente va a volver a las urnas y probablemente recuerde que dieron una orden y no se cumplió. Y si no se cumplió, pues probablemente ese voto se desvíe a quienes les ofrezcan cumplir. De tal manera que yo recomendaría, si cabe la expresión, que mejor pues enderecen un poco las cosas, porque puede terminar siendo un tiro en el pie, políticamente hablando, ¿no? Doctor Julio César Cueva, claro, estamos abocados ya próximamente a una campaña electoral, vamos a iniciar el proceso próximamente, pero por lo que se ha visto en el Ecuador, una campaña en la que tanto se miente y poco se concreta, va a exhibirse el populismo penal. Incluso recordemos, ha habido campañas recientes, se llegó a plantear la cadena perpetua. Esto no va a ser otra suerte de ofertas y en el camino se diluye la esencia del mandato popular del 21 de abril. Probablemente, pero es que si las cosas siguen como están, va a llegar la campaña y las reformas no van a entrar en vigencia porque terminarán o con un veto o en una corte constitucional y la gente llegará a las urnas y se va a dar cuenta de que lo último que ordenó no se ha cumplido, de hecho se ha entorpecido. Y usted sabe que la gente a veces es bastante sensible o visceral en estos temas y eso en un momento dado puede generar que la gente reaccione contra quienes han impedido que estas reformas entren en vigencia, más allá de que les hayan ofrecido lo que les hayan ofrecido, porque usted puede pararse a decir que usted queda la cadena perpetua y la gente puede estar de acuerdo, más allá que no se puede, ¿verdad? Pero lo que la gente también va a razonar, porque no es tonta, es bueno, pues pero si subir un poco las penas no pudieron, la cadena perpetua no me la va a cumplir. Entonces, sí creo que puede tener una incidencia importante en la conformación del próximo legislativo el no hacer las cosas bien durante este proceso de reforma. Doctor Daniel Curi, ¿se debería formar un grupo técnico, como ha sugerido el doctor Julio César Cueva, a fin de profesionalmente adecuar estas reformas, enderezar este proceso y no caer de nuevo en lo que se ha cuestionado un populismo penal? Sí, completamente. Debería crearse un grupo técnico para que pueda estudiar de profundidad estas reformas. El problema es que se las ha intentado sacar estas reformas casi que de manera express, de manera muy rápida, sin realmente tratar de ver el fondo del asunto, el fondo del problema y hacer una debida comparación de la proporcionalidad de las penas, ¿verdad? Y sí, realmente yo creo que quizás va a poder afectar relativamente el tema de las elecciones, pero yo creo que va a afectar para el otro lado. Es decir, va a afectar en el sentido en que van a tratar de sacar las reformas rápidas
para que al momento de las elecciones, es decir, que me estoy reeligiendo, va a decir, no, yo he actuado en contra de la inseguridad, yo he actuado en contra de la delincuencia, sea como sea que lo están haciendo, sea que lo están haciendo bien o mal. Y claro, y eventualmente vamos a ver qué es lo que resolverá la Corte Constitucional respecto a la proporcionalidad de estos casos. Doctor Curi, ya estamos abocados a las puertas de un proceso electoral, una campaña electoral en donde va a aflorar nuevas propuestas. Si vivimos un conflicto armado interno con estados de excepción periódicos, conflicto armado que será prolongado por los hechos que ocurren, simplemente puede ser otro capital político para seguir prometiendo lo que no se puede cumplir, doctor Curi. Probablemente. Y en gran medida porque el miedo puede ser una muy buena forma de motivación. El tratar de establecer a la gente un miedo y tratar de uno presentarse como una esperanza se ha presentado históricamente como una forma, una táctica política. Y entonces, a raíz de esta idea de una guerra interna contra una delincuencia que está imparable y de uno tratar de formarse como el salvador, el símbolo de la esperanza, pues se intenta tratar de mejorar. ¿Cuál es el problema? Que poco a poco, al no verse resultados, pues termina siendo un ídolo de barro y termina entonces cayendo ante su propio peso. Doctor Julio César Cueva, si esto no se endereza, si esto no cambia, ¿cuál es el destino de este mandato popular y las reformas penales? La Corte Constitucional, creería yo, porque esto va a terminar en algún momento como una ley aprobada, salvo que el presidente la vete por inconstitucional, ya estamos hablando de otra cosa. De tal manera, pero si la ley termina aprobada de una forma o de otra, entonces creería yo que más de un colectivo va a terminar demandando la inconstitucionalidad. Y entonces esto va a quedar, y probablemente inconstitucional con medida cautelar, es decir, que suspenda los efectos de la norma hasta que se resuelva sobre esto. Y entonces ya esto será para la próxima asamblea, será para, no recuerdo si pronto habrá, o en el periodo intermedio, probablemente sí, una renovación de la Corte Constitucional, y obviamente para el nuevo gobierno, no sé si este será reelecto o no, pero creería que ya estamos hablando 2025, que es lo que la gente no quería. Pues la idea de hacer una consulta casi que urgente, la idea de darle un plazo de 60 días para hacerlo, no era que esto se demore año y medio, 2 años. Por eso creería yo que en un momento dado la gente sí puede sentirse traicionada y votar en consecuencia en las próximas elecciones. Pero creo que al paso que va, esto termina con un veto por inconstitucionalidad o con una demanda de inconstitucionalidad. A este paso no le veo otro camino. Doctor Daniel Curi, si es que esto no se endereza, como se ha planteado esta mañana, ¿cuál es el futuro de este mandato popular expresado en las urnas del 21 de abril sobre la reforma penal? Yo creo más que nada que no va a recibir un veto presidencial, o si recibe el veto presidencial va a ser un veto parcial buscando aumentar más las penas, porque recordemos que lo que quiere hacer la Asamblea es dosificar justamente las penas, tratar de bajarlas, tratar de tener que tengan la debida proporcionalidad, un poco tarde porque estamos a raíz de la discusión del segundo debate. Pero más allá de eso, yo creo que va a pasar y que van a ver, pues, qué sean las consecuencias de lo que eventualmente diga la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional a las finales, pues, se demorará, lo que tengan que demorarse en responder justamente una eventual demanda de inconstitucionalidad sobre estas normas. Pero más allá de eso, nuevamente, el mensaje que se quiere enviar o el mensaje comunicacional que se va a querer enviar es que se está luchando de manera fuerte contra la delincuencia y vamos a ver quiénes son los malos. Si los malos son los que no han hecho bien el trabajo en poner unas reformas proporcionales, o si los malos son los que no quieren que tener unas penas draconianas, ¿verdad? Entonces, esos van a ser los dos niveles de debate que vamos a manejar. Muchas gracias por ilustrarnos en este tema, la reforma penal que por mandato popular se expresará en las urnas del 21 de abril. Al doctor Julio César Cueva, penalista y catedrático, y el doctor Daniel Curi, docente universitario. Gracias por participar en esto que está esperando el país. ¿En qué queda el mandato popular? Si al menos en la Asamblea, la pelota está hoy en la cancha de la Asamblea, si no asumen su responsabilidad y, como han dicho ustedes, sobre la base de un tema técnico, no político, no demagógico, porque allí ni siquiera entienden la problemática. A Julio César y a Daniel, muy amables. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Daniel, un buen día, un abrazo.
Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad y ya volvemos. Tenemos previsto el análisis sobre los juicios políticos que aceleradamente hace la Revolución Ciudadana en contra de dos ministros actuales, la canciller y la ministra del Interior. Invitado el asambleísta Ramiro Vela de la provincia del Tungurahua. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Para un toyotero, la seguridad es lo primero. ¿Ya revisaste si el airbag de tu Toyota necesita mantenimiento? Ingresa a www.toyota.com.